Apocalipsis 12:9. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, note bien esto, de aquí está por qué tomé este versículo, dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por supuesto, estos versículos hablan del tiempo de la tribulación, pero es algo que durante toda la historia esto ha sucedido. Es decir, que el diablo engaña al mundo entero. Y que no escapan los creyentes también, de alguna manera. Así que le pido que cierre sus ojos y oramos a Dios Padre en esta noche. Esta tarde damos gracias. Gracias, Señor, nos permites siempre estar en tu casa, meditar en tu palabra. Oro, Señor, para que seas tú, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver lo que las Escrituras nos dicen acerca de cómo podemos ser engañados si no estamos atentos, Señor. Ayúdanos y que cada uno de nosotros comprenda lo que hoy vamos a estar estudiando. Bendice a cada persona presente, como los que nos ven por las redes sociales también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Puede tomar sus asientos. He titulado al sermón de esta oportunidad, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Y antes de poder entrar, hacer la introducción de este sermón, quiero leer un par de versículos más que se los van a poner ahí en la pantalla. El primero es de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, oiga bien esto, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ahora note cómo el apóstol Pablo está diciendo que como la serpiente, que lo sabemos nosotros, que engañó a Eva, también dice que los pensamientos nuestros, note bien, dice, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Es decir que el creyente no escapa también de poder ser engañado. Es decir, si no atiende a lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, en cierta ocasión se dirigió a los judíos con esta expresión, San Juan 8:44. Mire lo que Jesús les dice a esos judíos que, pues, usted sabe, siempre trataban de matar a Jesús. Mire lo que dice el versículo 44 de Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿por qué le dice así Jesús? Porque ellos decían que su padre era Abraham, pero querían matar al Hijo de Dios. Entonces les dice, mire, usted está equivocado, ¿verdad? Ustedes, el tata de ustedes es el diablo. Por eso les dice esto. Oiga, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, oiga, esta es una bofetada en la cara, ¿verdad? Porque para que ellos dijeran que nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dice, mire, ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Su papá es el diablo porque ustedes me quieren matar a mí. Y no saben que lo está usando como instrumento a ustedes. Entonces le dice, él ha sido, oiga bien, homicida desde el principio. ¿Por qué le dice homicida? Desde el principio. Cuando Caín se levantó y mató a Abel, ¿quién fue incitado? ¿Quién cree que lo incitó? Fue Satanás. Entonces por eso le dice que ha sido homicida desde el principio. Y oiga esto, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, si alguien es padre de la mentira, es Satanás. Así como vemos nosotros que a otros le conocemos padre de generaciones y algo, el padre de la mentira lo está diciendo acá el mismo Jesucristo. Dijo que Satanás era el padre de la mentira. Ahora, ¿por qué es el padre de la mentira? La pregunta. Bueno, primero porque leímos lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 2 Corintios 11:3. Pero vemos nosotros que esto sucedió en el huerto de Edén. Recuerden ustedes que dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y cuando vemos en el versículo 1, le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y Dios no le dijo así, no comáis de todo árbol. Le dijo: de todos los árboles pueden comer, pero del que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comeréis. Entonces Jesús no dijo, Dios no le dijo no coman de todos, solo dijo coman de todos menos de uno. Y entonces ahí usted sabe que una de las estrategias del enemigo es cambiar ciertas cosas de las que Dios dice para entenderlas diferentes. Y eso es lo que hacen algunas sectas. Le cambian algunas frases a lo que dice la palabra para meter otra cosa. Y luego, cuando vemos en Génesis 3:4, dice la escritura que como Dios les había dicho que el día que ustedes coman, ese día van a morir. Lo dijo en el capítulo 2 de Génesis. ¿Y sabe qué es lo que dice Satanás? Les dice: no moriréis. Ahora, si alguien contradice lo que Dios dice, es Satanás. Eso sepa que así ha sido toda la vida y hasta la época así es. Entonces, el mentiroso más grande de toda la historia es Satanás, y luego todos aquellos que le siguen a él. Y ahí vemos tantas filosofías, tantas creencias, tantas ideas y tantas locuras donde la gente sigue creyendo. Ahora, entonces, hasta ahorita el diablo sigue creyendo, sigue engañando a las personas, y lo ha hecho por todos los siglos. Y una de las cosas que a muchos le ha dicho que no hay Dios. Por eso saben que dice algunas personas, dice que yo soy ateo. Y ateo significa sin Dios. O sea, él puede estar sin Dios, ¿verdad? Pero no significa que viva sin Dios, porque nadie puede vivir sin Dios. Vivimos por la misericordia de Dios. Entonces, de hecho, el libro de los Salmos, capítulo 14, dice: el necio en su corazón no hay Dios. O sea que Dios llama al ateo, le llama necio. ¿Ve? Entonces, una de las cosas que el diablo le dice al ser humano: no hay Dios. Y es ahí donde hay personas que dicen Dios no existe. Otra, amados, es que no le importas a Dios. No le importas a Dios. No se puede confiar en lo que la Biblia dice. La Biblia dice, o el papel aguanta con lo que la gente escribe, ¿verdad? O otras personas creen que por sus obras van a ir al cielo. Y tantas cosas encontrarán así. El apóstol Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que esto es parte de las estrategias del enemigo. Por lo tanto, amados, si nosotros como hijos de Dios no estamos atentos, podemos caer en engaños también de Satanás. Ahora bien, Adolfo Hitler dijo en cierta ocasión esto. Oiga bien, porque él dijo: si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con frecuencia, te la creerán. Y por eso Adolfo Hitler tuvo muchos seguidores. Entonces, amados, como creyentes tenemos que saber que el campo de batalla es la mente. El campo de batalla del creyente es la mente. Si el diablo nos llega a, óigame bien, a hacer creer algo
que Dios dice que no es así, entonces él gana la batalla. Por eso es que uno debe estar atento qué es lo que piensa. Y si los pensamientos nuestros están de acuerdo a la palabra. Porque hay creyentes que pueden estar en la iglesia, la Biblia dice una cosa, pero ellos creen otra. Entonces eso significa que el diablo le ha metido cizaña o lo ha engañado. Y puede estar en la congregación y creyendo algo que el diablo dice que así es. Entonces por eso uno debe de saber, amados, que no podemos nosotros aferrarnos a cosas que Dios mismo está diciendo que no es así. Porque una de las cosas que el diablo hace es contradecir lo que Dios ha dicho. Y eso lo vemos desde Génesis. Así que la mayoría de ataques para la vida del creyente vienen a la mente. ¿Por qué? Porque si usted cambia de su pensamiento, cambia sus acciones. Es decir, que nosotros hacemos según lo que pensamos. Actuamos según lo que pensamos. ¿Ve? Entonces, así que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. El creyente, amado, por lo tanto, debe de saber que una de las cosas que el enemigo quiere es neutralizar nuestra fe y hacernos perder, hermanos, en el terreno espiritual. Entonces, por lo tanto, no pongamos en duda. Si Dios dice algo en su palabra, no lo ponga en duda. Hay que creerlo. Hay que creerlo y hay que reclamar la promesa, porque podemos saber creyentes en la iglesia, pero dudamos de lo que dice la palabra de Dios. Cuando dudamos, eso es lo que Satanás quiere, porque eso fue lo que hizo con Eva allá en el huerto. Entonces, mire lo que dice este texto de 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora note cómo el apóstol Pablo habla de esa lucha espiritual. Entonces a veces no estamos conscientes de esa lucha espiritual que hay. Por eso él dice acá que las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero la mayoría de los creyentes no entendemos a qué se está refiriendo acá. Porque las armas que muchas veces usamos nosotros solo son carnales. Y por eso es que perdemos. Entonces, dice allí, amados, sino que es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Ya hemos explicado eso, hasta se lo han enseñado en el discipulado, que eran murallas que se levantaban, eran como castillos o lugares de difícil acceso, ya sea con ladrillo o piedra, de tal manera que cuando llegaban enemigos y querían tomar un lugar no podían, porque era una fortaleza, estaba bien custodiado y de difícil acceso. Entonces, en la mente se puede uno también tener fortalezas. Es decir, creencias o cosas que uno se aferra y dice, es que esto así es. Cuando la Biblia me está diciendo algo a mí, es de esta manera, pero usted dice, no, es que es así, esa es una fortaleza. Y hay que derribar esa fortaleza. ¿Ve? Porque esas fortalezas son las que el enemigo pone en la mente de alguien. Entonces pueden haber personas que están en la iglesia y tienen fortalezas espirituales. Esa fortaleza significa que son áreas del control que el enemigo tiene en la mente de las personas. Y pueden ser creyentes, pero tienen fortalezas espirituales, tienen su manera de pensar. Cuando usted no está de acuerdo a lo que Dios dice y piensa de otra manera, como dice la palabra de Dios, esa es una fortaleza. ¿Por qué? Porque usted está de acuerdo más con las ideas preconcebidas que tiene que con lo que Dios me está diciendo. Entonces, esa fortaleza me hace a mí actuar y vivir de una manera independiente de la que Dios me está diciendo. Entonces, eso indica que Satanás viene y pone fortalezas en la vida del creyente, que son esos pensamientos. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa fortaleza? Según dice el apóstol Pablo, que uno tiene que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús. Es decir, si hay un pensamiento que no está de acuerdo a lo que Dios dice,
Eso tenemos que someterlo. Si Dios dice algo, yo tengo que creer lo que Dios me dice, independientemente cuál es mi punto de vista o cuál es mi manera de ver las cosas. ¿Ve? Esa es la manera como vamos a vencer una fortaleza. De lo contrario, podemos hasta morir en el evangelio creyendo y teniendo patrones de pensamiento que no son de acuerdo a la escritura. Así que si alguien puede estar en la iglesia y sigue aferrado a cosas que la Biblia no respalda, entonces esa es una fortaleza. Esa es una fortaleza. ¿Y quién la tiene? Satanás. ¿Y qué es una fortaleza entonces? Es un espacio que el enemigo ocupa en nuestra mente y donde trabaja. Y al final hacemos lo que el diablo dice y no lo que Dios dice. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Así que, amados, tengamos cuidado con los pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios o con aquellas creencias, aquellas cosas que nosotros decimos, es que así es. Y eso puede ser una fortaleza y usted no se ha dado cuenta. Por lo tanto, no debemos de descuidarnos al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque Él utiliza nuestra mente para entrelazar incluso los pensamientos nuestros con los de Él y hacerlo creer que son pensamientos nuestros, cuando en verdad lo que el diablo ha hecho es como una mezcla de los pensamientos nuestros con los pensamientos que Él pone, para que al fin nosotros hagamos como Él dice. Y ahí es donde caemos en las trampas del enemigo. Ahora, es necesario que uno vigile lo que piensa. Para Dios es importante lo que pensamos y lo que hablamos. Por eso es que dijo el salmista que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. La meditación de corazón tiene que ver con lo que pensamos nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 2:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De hecho, aquí está hablando de Satanás. De cómo aquellos que fueron muertos en la tribulación, dice que ellos lo habían vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, que Dios nos da la victoria a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como estamos hablando de no dejarnos engañar, es allí donde queremos ver algunas mentiras y que Dios dice lo contrario a lo que el enemigo nos puede hacer creer. Vamos a ver algunas de esas mentiras. Pueden haber, son muchas por supuesto, pero vamos a ver nada más algunas de esas mentiras. Una de esas mentiras que el diablo quiere que el creyente crea es que Dios es malo. Que Dios es malo. No todas las personas, no todos los creyentes creen que Dios es bueno. Aunque claro, yo le pregunto aquí, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Pueden ser que todos me digan amén. Pero a veces en el fondo de nuestro corazón creemos que Dios es malo. Es más, yo he conocido de personas que se han resentido con Dios porque tal vez Dios no les contestó algo, porque se le murió un ser querido, porque le fue mal en la vida. Y ahí pensamos, por esas cosas pensamos que Dios es malo. Pero realmente, amados, no tenemos que tener ese concepto. Pensamos que Dios anda ahí, ¿verdad? Como alguien esperando ver qué se equivoca o qué hace mal para castigarlo, incluso y al final esperando que se muera para enviarlo al infierno. Dios no es ese tipo de personas. Alguien puede estar equivocado respecto a esto. En la Biblia realmente podemos nosotros ver que es lo contrario. Mire lo que dice Romanos 11:22. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora note que Dios dice que, si es cierto, Él es severo, pero Él es bueno.
Él es bueno. Dice que Él es severo con aquellos que cayeron. Ahora, pero dice que la bondad es para contigo y bondad es bueno. O sea que Dios, está diciendo el apóstol Pablo que sí, Dios es bueno. Pero si no, veamos un par de versículos más. Salmo 73:1. Mire lo que dice. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, aquí también vemos que Dios es bueno. Salmo 107:1. Mire lo que dice. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, entonces aquí vemos nosotros, y ahí podemos ver si hay un montón de versículos que hablan que Dios es bueno. Así que si alguien tiene ese concepto que Dios es malo, ese concepto no es de Dios. Eso es del diablo, porque el único que es malo es Satanás. Y la Biblia dice claramente que Dios es bueno. Me refiero porque pueden haber, como digo, personas que les ha ido mal en la vida. Algunos se han alejado hasta de Dios, se han apartado de los caminos de Dios porque algo les pasó, algo Dios tal vez no les concedió o algo sucedió en la familia, en su vida, y al final terminaron enojados con Dios. Y dicen, no, es que Dios es malo. Entonces, ese pensamiento que Dios es malo no viene de parte de Dios. Es una mentira que el enemigo quiere que las personas crean. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que tenemos a un Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. Otra mentira que el diablo quiere, o el diablo quiere que uno crea, es que a Dios no le importa nuestra vida. Esa es otra de las cosas. El enemigo, amados, quiere que nosotros lleguemos a creer en verdad que Dios no está interesado en mí, que Él no quiere ayudarme y que yo vea cómo me las hago para arreglármelas. Porque hay personas que piensan que Dios puso al hombre en el mundo aquí y sálvese quien pueda, vea cómo hace. Pero yo no veo a un Dios así. Óigame, si Dios tiene cuidado de las aves, dijo Jesús, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Y que aún nuestros cabellos están contados. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Él tiene cuidado de toda su creación. Yo siempre incluso, al pensar en las aves, pienso, por ejemplo, en los pájaros. Mire, yo veo cómo los pájaros se ponen en esas, el tendido eléctrico, amado. Y ahí se paran. Y no les agarra la corriente. Vaya usted a agarrar la corriente, a ver. ¿Por qué cree que no les pasa nada? Porque Dios los hizo así. A modo que, si no, imagínate cuántos pájaros murieran achicharrados ahí, hermano. ¿No lo ha visto usted en los cables eléctricos? Entonces, óigame, Dios es un Dios que tiene cuidado y que le importa la vida de cada uno. Si no fuera así, amados, mire lo que dice Juan, Primera de Juan 4:9 y 10. Primera de Juan 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dígame si ese no es amor. ¿Qué más amor es ese? Oiga, que Dios envía a su Hijo entrega a su propio Hijo para rescatarnos a nosotros, como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ¿qué más amor Dios puede mostrar por la humanidad? Y aún así la gente puede pensar que Dios es un Dios severo. Y aquí está diciendo que sí, a Dios le importa la vida nuestra. Así que si en algún momento el diablo le ha hecho creer que su vida no le importa a Dios, aquí dice que sí, porque Dios nos ama tanto que dio a su mismo Hijo para que nosotros viviéramos por Él.
Es decir, que sin Jesús nosotros estaríamos perdidos. Pero Dios mostró ese amor para con nosotros. Ahora, Jeremías 29:11 es un texto que se lo dijo al pueblo de Israel, pero que tiene aplicación para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que Dios tiene buenos pensamientos. Es decir, Dios no anda pensando, vamos a ver cómo se porta este veneno, ya le va a caer. Dios no anda así. Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Y dice que son pensamientos de paz o pensamientos de bien y no de mal. Ahora, mire Romanos 8:31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, oiga, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, dígame, ¿le interesamos a Dios? Claro que sí. No escatimó ni a su propio Hijo. Y dice, y si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Óigame, si no nos hubiera adoptado como hijos suyos. Aunque muchos somos hijos y nos portamos mal. Bueno, no sé si usted se porta muy bien. Espero. Pero Dios a veces dice que bárbaro con este o con esta, ¿va? Pero amados, aún así Dios no nos deja de amar. Es decir, que la misericordia de Dios es grande para con cada uno de nosotros. Así que si usted alguna vez ha pensado que a usted no le importa a Dios, Dios dice, esa es una mentira. Tiene que creer que valemos en verdad la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo importante. Una tercera mentira. Que el diablo no tiene poder para cambiar tus circunstancias. Y es que, amados, este ataque viene cuando alguien le está pidiendo a Dios y quizás ha pedido a Dios, ha orado por meses, por años, no ha habido respuesta. Y entonces el diablo viene y le hace creer a la persona que en verdad que Dios no tiene poder para cambiar lo que nos pasa. O que no está interesado pues en ayudar, aunque sepamos nosotros que Dios es bueno, pero como que Él está despreocupado por esa situación y podemos llegar a resentirnos con Dios. Y decir, yo no sé, porque a Dios a otros le hace milagros, pero a mí no me hace milagros. A otros sana, pero a mí no. A otros le responde, a otros bendice, pero a mí no. Y entonces esa es una mentira donde el enemigo quiere que uno caiga y media vez el diablo te haga creer eso, entonces debilita tu fe, hace que dudes del amor y la misericordia de Dios y vivas una vida, un evangelio que no es el que Dios quiere para nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Amados, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir a la palabra. Señor, mira, aquí dice tu palabra esto, nada imposible. Veamos Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay cosas que nosotros no podemos, pero Dios sí las puede. Luego dice Mateo 19:26. Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que aquí es donde nosotros tenemos que creer que nuestras capacidades son limitadas, pero Dios no tiene ninguna limitación. Óigame, y esto tiene que ver entonces con la fe y creerle al Señor, decirle, bueno, esta es mi circunstancia, esta es mi situación, yo creo lo que tú dices tu palabra. El problema es poner en duda a lo que Dios dice. En cierta ocasión Israel cuando iba por el desierto,
¿Sabe que el pueblo desafió a Dios? El pueblo le dijo, bueno, ¿dónde está el Dios de nuestra justicia? Como él dice, que se vea pues. Nosotros no podemos desafiar a Dios. No, amado. Entonces, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y no poner en duda lo que Dios dice. Porque cuando usted cree lo que Dios dice, usted está de acuerdo con Dios. Si está de acuerdo con Dios, significa que usted ya la hizo, pues. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que creamos a sus promesas. No pongamos en duda lo que Dios dice. Entonces, así que Dios, amados, lo que dice, Él lo cumple. Veamos otra de las mentiras, la cuarta mentira que el diablo dice. El diablo nos dice que somos una víctima en las manos de un Dios injusto. Entonces, así, amados, que hay personas que pueden pensar que son víctimas y que ni modo, caíste en las manos de Dios y hoy no podés escaparte, ¿verdad? Y que tenés que sufrir, tenés que aguantar, porque pues Dios es así. Pero nadie de los que estamos aquí somos víctimas, mucho menos en las manos de Dios. Tenemos que saber, como ya hemos visto, que Dios es un Dios amoroso. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo está hablando de la lista que usted sabe, que dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo: tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro, espada, etcétera, etcétera. Y entonces luego termina él diciendo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, la Biblia no está diciendo que alguien no va a pasar por situaciones difíciles. Dios no dice eso. Es decir, el creyente puede saber que va a pasar por circunstancias así, pero no somos víctimas. No somos víctimas. El día de ayer estuvimos en el entierro de un pastor. De un pastor. Y él murió de cáncer. Murió, creo que 79 años. Y me decía la nuera de él que cómo, pues Dios permite que esas cosas pasen. Pero al ver que otras personas también les ha sucedido, y que tenemos ejemplos como el cantante Julio Melgar, que era pastor también, murió de cáncer. Hay muchos casos que podríamos mencionar. Y entonces alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué Dios le paga mal a quienes le sirven? Y es que sabe una cosa, el problema del ser humano es que está enfocado solo en el lado bueno de las cosas. Como dijo Job, solo vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Jesucristo dijo una cosa: y no temáis a los que matan el cuerpo. Oiga, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús dijo: mira, no le tengas miedo a eso. Jesús no le tuvo miedo a ir a la cruz. O sea, sabía que era necesario ir a la cruz. Entonces podemos pensar nosotros que ¿cómo es posible que alguien tenga que terminar así, de esta manera? Son de las cosas que, como uno el enfoque está en lo terrenal y pensamos que no va a ir bien, pero al ver nosotros la historia de todos aquellos héroes de la fe,
nos damos cuenta pues que murieron en circunstancias difíciles, en situaciones difíciles. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque la mirada nuestra es de lo terrenal, pero Dios ve más allá de lo terrenal. Y eso es donde Dios quiere que nosotros veamos. Así que aquí dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio del Señor. Dice 2 Corintios 2:14. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que usted y yo no somos víctimas, más. Si usted cree que es una víctima, dice la palabra, hay que ir a la palabra y decir, Señor, aquí dice que Dios me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tomar la palabra. Tomamos la palabra, decimos y hacemos nuestra la palabra. Es que es promesa de parte de Dios. Hebreos 6:10. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si alguien piensa que Dios se olvida de lo que hacemos, jamás. Dios nunca se va a olvidar. Así que, amados, nosotros no somos víctimas en las manos de Dios. Por si algún día usted o el diablo le ha hecho creer, ¿verdad? Que ni modo, pues, no nos queda otra alternativa. Ustedes creen en verdad lo que Dios dice. Y vamos a ver la última mentira de lo que iba a hablar. Dios, amados, el diablo te dice, Dios te ha dejado solo, a la deriva, y Él quiere que sufras hasta que mueras. Porque eso les toca a algunas personas, como el caso que le digo al pastor, ¿verdad? De que me estaba contando, pues, el hermano Jorge, que es hijo de él, era hijo de él, y me decía que, pues, le descubrieron cáncer, lo operan, pero era un cáncer invasivo del estómago. Entonces, eso fue en febrero de este año. Ya no hubo mayor cosa que hacer. Entonces, pero mire lo que dice la Escritura. Oiga, en Mateo 28, Mateo 28:20, la segunda parte, mire lo que dice la segunda parte. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, si pensamos que estamos solos, que Dios nos ha dejado y que no hay nadie que responda, aquí hay una promesa de parte del Señor. Ahí hay que decirle, Señor, esta es tu palabra, esta es tu promesa, yo creo esta promesa. Mire lo que dice el Salmo 48:14. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, ¿cómo es eso que Dios nos va a guiar más allá de la muerte? Para aquellos que piensan que la muerte es el fin, aquí dice, mira, si tú crees en Dios, Él te va a guiar aún después que mueras. Ese es nuestro Dios. Así que no estamos solos, Dios está con nosotros. Y el último texto, Salmo 23:3. Note lo que dice. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que, amados, yo no sé si usted es de las personas que duda de las promesas de Dios o de quién es Dios para nosotros. Me refiero porque puede haber personas que pasan tiempo orando y dicen, Señor, no hay respuesta, no sé por qué no me oyes. Dios tiene un tiempo para responder. Y Dios quiere que nosotros seamos pacientes y que no desmayemos. Así que si usted está orando por algo al Señor, no deje de orar. Y si al final el Señor se lo quiere llevar y no responder, pues Dios siempre sigue siendo Dios. A lo mejor lo quiere tener allá. Entonces, pero no dude que Dios es bueno y que Dios es fiel. Porque cuando usted permite que vengan pensamientos o ideas que Dios no dice, recuérdense, son ataques del enemigo
que él está haciendo creer mentiras y que usted quiere que dude del amor, de la fidelidad, de la misericordia, del cuidado de Dios para con nosotros. Y Dios siempre ahí está. Él es su Padre. Y la Biblia dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, son promesas de Dios. ¿Sabe cuál es el asunto nuestro? Que a veces ignoramos lo que dice la palabra, o lo leemos la palabra, pero esa palabra no tiene vivencia en nosotros. Entonces tenemos que aprender a tomar la palabra, orar y decirle: Señor, aquí dice tu palabra. Yo creo esta promesa, yo creo esta palabra, y aférrese a su palabra, porque cuando usted crea, entonces es cuando esa palabra hace rema en su vida y Dios actúa según la fe que usted tiene en la palabra que Él ha dicho. Entonces, cuando le recordamos a Dios lo que Él ha dicho, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Responder a lo que ha dicho. ¿Por qué está orando usted? Así que no dude. Porque ¿qué es lo que le está pidiendo a Dios? ¿Qué es aquello que usted quiere que Dios haga en su vida? Crea que Dios lo va a hacer. Una hermana una vez dio un testimonio, una iglesia donde fuimos en una vigilia. Ella decía: mire, dijo, ahí tenía a su esposo. Por este hombre estuve orando, 10 años estuve orando por este hombre. Ella era cristiana, pero el hombre no. Y ahí estaba el hombre y dio testimonio que, oye, él hasta predicador se había hecho él. Pero óigame, 10 años estuvo orando para que el hombre se convirtiera. Y se volvió un predicador él. ¿Pero por qué? Por la oración de la esposa. Ahora, ¿quién tiene, pues, esa paciencia para estar pidiendo y al no ver resultados? Lo que contaba, pues, hermano Roberto Pérez. Estuvo orando como 10 años y no veía claro, después dejó de orar. Y Dios le mandó la respuesta que esperaba. Entonces, es necesario, amados, que uno aprenda, en verdad, a esperar en Dios. Porque Dios tiene el momento para sorprendernos. Y hay cosas, amados, que Dios las responde incluso sin que usted se las pida verbalmente. Yo le conté, yo le decía al Señor, ahí salía a regar las plantas y veía pasar los aviones. Le decía: Señor, a ver cuándo me permite viajar. En mi mente nada más, de este año. Y de repente mi hermana me dice: mira, no quieren venir tú y tu esposa. O sea, yo no le dije a Dios: Señor, permíteme viajar y todo, pero sí, yo quería hacerlo. Pero, así que, amados, tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios fiel. No dude usted. No dude. Porque si no, entonces usted va a estar cautivo a mentiras que el diablo le ha hecho creer. Y que eso, le dije, puede volverse una fortaleza. Y termino. Entonces, ¿cómo podemos ganar la batalla de la mente? Entonces, si usted está siendo atacado con pensamientos, ideas o algo que Dios no dice, lo primero, amados, es que no se quede pasivo. Es decir, tiene que actuar en el nombre del Señor. Si usted tiene luchas mentales donde el diablo está haciendo creer cosas que Él no ha dicho, no se quede así pasivo. Actúe en el nombre de Jesús. Diga al diablo: ya no me vas a engañar. Esa es una de las cosas. Lo otro, detecte si alguna de las mentiras le está atacando su mente. Piense que si lo que usted está pensando es de acuerdo a lo que Dios dice, es de acuerdo a la palabra o no. ¿Ve? Piense en eso. Piense entonces, porque si no, tiene que desechar esa mentira. Eso es una mentira. Y luego tome autoridad en el nombre de Jesús y rechace todo pensamiento antes que eche raíces profundas. Porque esos pensamientos pueden echar raíces y ustedes creer esa mentira. Y Dios dice que eso no es así como tú lo crees. ¿Y quién te puso esa cizaña? ¿Quién te puso esa mentira? No está en la palabra, pero sí usted se aferró a una mentira que el diablo le hizo creer. Así que entonces hay que arrancar esos pensamientos. Y luego comience a declarar por fe lo que dice la palabra de Dios para refutar las mentiras. Recuérdense que cuando Satanás vino para atacar a Jesús, para tentar a Jesús, ¿acaso no usó la Biblia Satanás?
Así que la Biblia, amados, el diablo la usa para contradecir lo que Dios dice. Él se la conoce, él la sabe bien, pero que la dice transversada, eso sí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Verdad que Jesús no enfrentó al diablo como Dios? Lo hizo como un ser humano, pero que conocía la Escritura. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Sacó la palabra y comenzó a decirle lo que la palabra de Dios decía. Y mire, no le pudo ganar. Entonces vea que es con la palabra que nosotros rechazamos lo que viene o que el diablo nos quiere hacer creer, y es con la palabra que lo debatimos. Y por último, cada vez que se repite el ataque, vuelve a hacer lo mismo, porque el diablo, óigame, es paciente, él puede volver otra vez y otra vez. Vuelve a hacer otra vez lo mismo. Y por último, amados, declara en forma audible lo que dice la palabra de Dios. Si está orando, qué sé yo, está pidiendo a Dios por un milagro, una sanidad, declara en voz audible: Señor, tu palabra me dice esto, yo creo esta palabra, yo creo lo que dice aquí. Y aquí está, subraya y apréndase lo que dice la palabra, para que cuando usted esté orando, diga: mira, Señor, esta es tu palabra, yo creo esta palabra, Señor. Y no ponga en duda lo que Dios está diciendo. Y verá que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Por lo tanto, no se deje engañar. Crea, amados, que Dios, lo que ha dicho, Él lo cumple. Dios, recuerde, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es tiempo de vivir, amados, controlado por lo que dice la palabra de Dios. Y no permitir, amados, que las mentiras del enemigo invadan nuestra mente y nuestro corazón. El creyente tiene que vivir como un hijo de Dios, que le cree a Dios. Nosotros no tenemos a un padre mentiroso. Dios es veraz, amados. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, dice la Escritura. Y Él es bueno. Y por lo tanto, yo tengo la seguridad que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que si Dios ha dicho algo en su palabra, no tiene por qué ponerlo en duda usted. Porque si usted pone en duda lo que dice, entonces le está creyendo la mentira que el diablo dice. Pero recuérdese, desde el principio lo ha hecho. Y en Apocalipsis vemos nosotros que dice que el diablo, amados, engaña al mundo entero. Y por lo tanto, si el creyente no está listo, puede ser engañado también. Y estás en la casa de Dios y puedes estar engañado. ¿Cómo así? Con pensamientos, con ideas, con fortalezas mentales que el enemigo nos hace creer, si nos dejamos. Así que por eso el tema del sermón: no te dejes engañar. La decisión es de nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.